Si tú estás en una cárcel y tú quieres salir, nunca vas a salir. Y de repente me llaman y me dicen que mi ex socio se desapareció. Pasa un coche de la policía, me empieza a seguir y bueno, me dicen que tengo una orden. Estaba detenido. En mi mente se me pusieron muchos pensamientos negativos. O sea, mi mente misma me traicionó. Era un momento en el que, a pesar de que todo estaba a mi favor, era un momento en el que creía que no tenía a nadie a mi lado. ¿Qué dijo tu madre cuando la llamas y le dices estoy en el cuartelillo? Yo estaba en cuatro paredes sin saber qué estaba pasando. Si Dios te está dando la fuerza, es porque tú puedes superar esa circunstancia. Si yo no hubiera tenido la fe en Dios, no sé qué hubiera pasado en mi vida. ¿Crees de alguna manera que tu paso por la cárcel tenía un propósito? La astrología me dijo, de los 14 hasta los 24, tu vida va a ser aprender. Y yo he aprendido a darle un concepto a Dios, y cuando Él me decía los pasos que yo debía seguir en la vida, yo al final entendí que eso era algo que debía conocer, un aprendizaje. Sufrí muchísimo. ¿Llegaste a pensar en estos momentos en quitarte la vida? Bienvenidos a Golden Circle, el podcast en el que cada semana te abro las puertas de mi casa y de las conversaciones con mi círculo. La gente que me inspira y me hace crecer y que espero que a partir de ahora también lo haga contigo. Alex, tengo muchas ganas de hablar contigo Mm. porque a ti justamente fue alguien al que le sacaron la libertad, ¿no? Tú que has vivido lo que es sacarte la libertad, ¿qué es ahora la libertad para ti? Ni el diccionario más grande de todo el mundo puede definir lo que significa para mí la libertad. La libertad para mí significa algo mucho más allá de lo que es estar, como lo estuve, encerrado en cuatro paredes, como es de tener un pensamiento por mi condición de Asperger en la mente repetitivo, estar atrapado en un cúmulo de pensamientos o de ideas. Sino libertad va mucho más allá de cualquier cosa que te imponga tu misma mente o te imponga la vida por circunstancias que uno no controla. Pues sí, la verdad que, bueno, nadie mejor para Mm. explicar y para hablar sobre esto como tú. Mm. Nosotros nos conocimos hará más de 10 años y ahora contaremos un poco tu historia, pero bueno, un poco la cúspide es que, bueno, te acabaron metiendo en la cárcel en Venezuela, ¿no? O sea, algo que para mucha gente puede parecer como de película, literal, pero no es una película, es tu vida, fue tu realidad. Entonces, tenía muchas ganas de que vinieras a este podcast y poder hablar de todos estos aprendizajes y todo lo que has sacado de esta experiencia, porque bueno, al final pues fue muy dura, bueno, tuvo sus cosas positivas de aprendizajes que ahora nos contarás, pero obviamente a nadie le gusta la idea de saber que puede acabar en la cárcel y sobre todo cómo fue también la vida después de esto, ¿no? Entonces, me gustaría un poco contextualizar a la gente. O sea, yo que te conocí aquí en España porque de repente cuando tenías, no me acuerdo, unos 17, 18 años, ahora nos dirás mejor, empezaron a salir titulares por aquí por España que muchos de ellos te llamaban como el Steve Jobs español. Bueno, titulares muy grandes, que yo entiendo que aparte era una presión muy grande para una persona que tenía 17, 18 años como tú tenías en aquel momento. Cuéntanos un poco sobre tu vida. Bueno, muchísimas gracias, David, por invitarme al podcast. Bueno, mi vida siempre se ha caracterizado por, de alguna forma, seguir mi intuición y hacer lo que he querido. O sea, de alguna forma ser como una mente libre, ¿no? A pesar de que eso me ha traído, bueno, como una montaña, ¿no? Subidas y bajadas, que es al final la vida del emprendedor, del arriesgado, del que no teme, ¿no? Del que quiere avanzar. Entonces yo, desde muy pequeño, era una mente muy inquieta. O sea, en mi casa yo siempre tenía un invento diferente desde muy pequeño. Fui una persona que no le gustaban los esquemas. En el colegio yo repetí curso. O sea, yo no era del esquema del colegio. Yo empecé a los 12 años con el emprendimiento. Gané el primer concurso de emprendimiento en Cataluña que se llama de la Escola Emprenedors. O sea, gané ese concurso. Ese concurso me llevó a ir a Londres,
a estudiar en Londres. Después de Londres, aquí me becaron para estudiar en EADA, una escuela de negocios apenas con 13 años. Tuve la oportunidad de materializar mi proyecto, de ir a conferencias alrededor de Europa, alrededor del mundo. Después quedé primero en el primer concurso de Audi de emprendimiento. Ese concurso me permitió ir a mi sueño, que es Silicon Valley, que ahí conocí a gente brillante que te decía que los esquemas son malos, gente que dice que dejó la universidad, gente que quizá no tenía estudios, inmigrantes, personas de cualquier tipo, o sea, personas totalmente diferentes, que eso te enseña que cualquier persona con entusiasmo y con perseverancia tiene la capacidad de emprendimiento. O sea, que una persona, por el hecho de pasar cualquier tipo de circunstancia o de venir de donde venga, que es lo que caracteriza a California, tiene la capacidad de evolucionar. Todo es posible, ¿no? Entonces eso me cambió mi perspectiva. Yo he venido de una familia tradicional donde uno tiene que ir a la universidad, donde uno tiene que trabajar, donde uno tiene que seguir como ciertos esquemas, ¿no? A mí me enseñó California que todo depende de la perseverancia y de uno mismo, hacia dónde uno quiera llegar y las pruebas que Dios te ponga en la vida, cómo tú eres capaz de afrontarlas y de avanzar. Eso es lo que va a definir tu vida en cualquier tipo de circunstancia. Y después de California me devolví a España con una mente totalmente diferente, con la capacidad de decir que, ok, por ejemplo, en ese momento y actualmente en España hay muchas cosas por mejorar y depende de uno mismo de que decida cómo mejorar la vida de las personas y cómo introducir la innovación cada vez más en cosas tanto muy pequeñas como muy grandes, porque al final un proyecto innovador pequeño puede tener un impacto muy grande en un grupo reducido de personas que puede cambiar sus vidas, como un producto muy grande. Entonces, aprendí en California que el fracaso es parte de todo. O sea, si uno no se equivoca, no tiene miles de errores, uno nunca va a triunfar. No aprende. ¿En qué sentido? Hasta el mismo Thomas Edison, antes de crear el bombillo, tuve 999 errores. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que tenemos que equivocarnos, tenemos que creer de hacer las cosas hacia donde nuestra intuición nos dice, pero que no nos asegura el resultado, porque si el resultado fuera seguro, entonces todo el mundo lo haría. Entonces, tú empiezas súper pequeño a emprender, yendo a concursos de emprendimiento, empiezas a ganar muchos, te becan en las mejores escuelas de negocio de España, empiezas a dar conferencias, o sea, empiezas a ser muy conocido, empiezas a salir mucho en prensa, incluso llegaste pues, a salir pues, en Forbes como una de las 30 personas más influyentes del mundo emprendedor. ¿Cómo de repente decides irte a Venezuela? Yo estaba aquí en España. Y en España hay muchísimas oportunidades, pero me comentaron la opción de ir a hacer una conferencia en Venezuela y yo dije sobre la primera criptomoneda del mundo, sobre que va a ser el primer país del mundo que va a introducir un marco legal para las criptomonedas. Estábamos en 2018 y yo decía, wow, es muy interesante cómo un país puede, en ese momento era impensable que un país regulara las criptomonedas. Y Venezuela fue el primero. Entonces yo me trasladé hasta allí, hice la conferencia y en esos días que tuve la oportunidad de visitar Venezuela, de entender la cultura, de conocer a diferentes personas, vi la oportunidad tan grande de mejorar, de hacer un cambio significativo en lo que es en los pagos. ¿En qué sentido? De innovaciones que ya teníamos aquí en España o en Estados Unidos, como un Bizum, como un Cash App, en el cual yo tengo tanto dinero en mi cuenta y quiero pasártelo de forma sencilla, con unos emoticonos, invertir en la bolsa, tener una tarjeta que sea con colores chulos, interesantes, y yo pagar en los comercios, que me den cashback, todas esas oportunidades. Veía una súper gran oportunidad en Venezuela. Aparte es un país que tiene un país maravilloso, o sea, tiene las mejores playas del mundo, tiene una gastronomía increíble, tiene un clima maravilloso. Y entonces vi esa oportunidad y dije, vamos a probarlo. ¿por qué no? Vale. Qué bueno.
Pero entonces, sabiendo en aquel momento, bueno, aún, ¿no? Pero en aquel momento, tanto políticamente como a nivel social, Venezuela es un sitio que mucha gente, si le dices a cualquier, bueno, español o persona del mundo, ostras, me voy a vivir a Venezuela, normalmente te mira con cara rara, ¿no? Te mira con cara de, ¿estás seguro? Porque, no sé, por lo menos la imagen que se tiene en el mundo es pues de inseguridad, de que de alguna manera, pues, no sé, no es el típico país que escucharías un emprendedor que se va a vivir, ¿no? Pues si, por ejemplo, yo cuando me enteré que te ibas a Venezuela me sorprendió mucho, porque si me dijeras me voy a San Francisco, ¿no? Como hemos dicho, me voy a Singapur, me voy a Miami, me habría como cuadrado más, pero ¿no te daba miedo en aquel punto de con todo lo que se veía desde el exterior mudarte siendo español a Venezuela? Claro, y allí apliqué uno de los primeros principios que aprendí en San Francisco, de que si no hay riesgo no hay ganancia. ¿En qué sentido? De que veía, obviamente, o sea, los medios de comunicación, lo que tus amigos, tu propia familia te comenta, pero yo dije, o sea, hay un tema muy interesante y bueno, hay que probar, hay que ver, si uno no prueba, uno no sabe. O sea, intentar, ¿no? Es Dijiste. como los emprendedores dicen, es como, bueno, o sea, uno tiene que probar y bueno, si sale mal, sale mal, pero uno lo intentó, uno tuvo la perseverancia o tuvo la actitud para decir, hay una oportunidad, eso va a beneficiar a muchísimas personas, que es lo principal a la hora de emprender, es si lo que tú estás creando va a beneficiar a un cúmulo o a un sector de personas y eso te va a producir un beneficio, te va a producir una rentabilidad, porque claro, una empresa ya puedes tener a muchísimos clientes, pero si no ganas no es negocio. Entonces dije, ahí es el timing correcto porque mucha necesidad de introducir una herramienta de ese estilo. Por otro lado, un producto en el cual la gente está dispuesta a pagar por ese producto. Entonces, las condiciones de mercado se ven adecuadas porque hay la necesidad. Entonces dije, es el momento. Y entonces, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿viste esta oportunidad y decidiste buscar un socio local para poderla montar? ¿Te fuiste solo y lo intentaste tú solo? ¿Cómo fue este proceso? Claro, primero yo intenté hacer la oportunidad por mí mismo, pero dije, es una cultura totalmente distinta, igual que cuando uno bueno, viaja a cualquier otro país del mundo, hay cosas que uno ve extrañas, pero no son extrañas, sino simplemente es una cultura diferente. Entonces fue cuando dije, tengo que tener a un socio local para que de alguna forma me explique cuáles son ciertas cosas que en mi cultura son totalmente diferentes, pero en la cultura venezolana son de esta forma. ¿Qué te explicó él o qué viste? ¿Cómo funcionaba el sector financiero en Venezuela en aquel momento? Bueno, en aquel momento y actualmente el sector financiero, que es por eso la gran necesidad, ¿no? Le falta mucha innovación. O sea, pero mucha, digo muchísima. ¿En qué sentido? Y eso lo digo como algo positivo, algo a mejorar. Que casi cualquier trámite que tú tengas que hacer con las instituciones financieras, o el proceso es engorroso, o hay que llenar muchas planillas en físico. Entonces, aquí, por ejemplo, por decir algo, en España o en muchos otros países, tú haces todo con el teléfono. Desde pedir un crédito, desde comprar acciones, desde hacer una transferencia, desde ya casi aquí no se maneja el efectivo, todos los pagos se hacen con el Apple Pay y el Google Pay, cosas que aquí vemos tan sencillas y tan mágicas, ¿no? Y sobre todo tú que te dedicaste al mundo de la magia, por ejemplo, en Venezuela, o pagas en efectivo, o todavía está el punto, está o otros mecanismos como plataformas de pago internacionales, pero no hay un mecanismo todavía, no se ha popularizado. Yo con mi teléfono pagaré directamente en los comercios, no es popular. Y también antes, fuera de cámara, me contabas un poco el tema de cómo funciona el comprar dólar, por ejemplo. Cuéntanos un poco más para la gente que no lo conoce. Sí, bueno, en Venezuela actualmente la compra de dólares se hace a través de una mesa de cambio en los bancos, en los cuales tú
colocas tu posición que tú quieres comprar en dólares, pones la tasa que tú aspiras, el promedio de tasa que tú estimas de comprar o vender, y depende de la disponibilidad del banco, si tiene para comprar, vender, o tienes que buscar otra fórmula para la compra de dólares, que es un proceso un poco más burocrático. O sea, no es como, por ejemplo, ahorita quiero cambiar euros a Bitcoin. Y yo pongo euros a Bitcoin o euros a dólares o a cualquier otra moneda internacional y el proceso es en segundos. Y bueno, dependiendo qué plataforma utilices, como Wise o como Revolut, tienes una buena tarifa en comisión. Y esto en Venezuela, pues puedes tener, los bancos tienen comisiones altas, que eso también lo hace muy atractivo para las fintech. Y aparte, pues tiene mecanismos que hace costoso lo que es la compra de divisas. Vale, y entonces ves esta oportunidad, encuentras el socio local y te vas a Venezuela y lo montas. Exacto. ¿Qué pasa entonces? Bueno, la plataforma fue un éxito. Un éxito. Fue un éxito total. La gente vio la innovación. El venezolano tiene una capacidad muy buena para recibir este tipo de innovaciones y, bueno, enamorarse. Tú veías los comentarios. Qué plataforma más sencilla de usar. Qué rápido. Qué maravilloso que estas innovaciones lleguen al país para beneficiar a las personas. Y bueno, la verdad es que todos los comentarios fueron muy, muy positivos. Trabajamos con el banco privado más grande del país, un banco muy serio, muy respetado, fundado por un catalán. Y bueno, la verdad que fue un éxito. Qué bueno. Entonces, en vuestro apogeo, todo funcionando súper bien, toda la gente disfrutándolo y poniendo buenos comentarios, y de repente, ¿qué pasa? Bueno, de repente yo estoy en Venezuela, el mejor auge de la aplicación. Teníamos tarjeta física, estábamos sacando nuevos productos que el venezolano solo hacía que acoger y acoger más. Y de repente me llaman y me dicen que mi ex socio se desapareció. Que se ha fugado. O sea, se ha desaparecido. O sea, como en un arte de magia, como hace así, clic. ¿Cómo tú hacías? Como la varita mágica. Pitiflus. Exacto. y Cataplum desapareció. Y esfumó. O sea, se esfumó. Y cuéntame más. Se esfumó. Yo estaba así como esto será película. O sea, yo soy emprendedor enfocado en la creación de productos. Mi pasión, lo que más a mí me gusta es enfocarme en el producto, enfocarme en el crecimiento, enfocarme en las relaciones comerciales con los proveedores. Entonces, de repente mi ex socio desaparece y todo empieza como una película esas de suspense, como el Cluedo, ¿no? Y entonces, horrible. Vale, aquí tú intentándolo llamar, supongo que todo el mundo intentándolo contactar, ¿no? Y no sabéis nada de él. Y nada de él. Vale. ¿Y qué pasa luego? O sea, ¿apareció? Bueno, yo justamente, en ese momento yo tenía programado de hace tiempo un viaje a España, o sea, porque es de mi familia, mis amistades y todo eso. Y bueno, todo estaba hasta ese entonces tranquilo. Y de repente llego a España y pasan los días, todo tranquilo. Y me llaman de Venezuela que según que la licencia o la aplicación tiene problemas para continuar desarrollándose en el país. Y yo digo, ¿pero por qué? Si la aplicación está funcionando a la perfección, somos la plataforma, hasta dicho por ellos mismos, que tiene mejor tecnología, tiene mejor talento. A nivel regulatorio estamos perfectos. Bueno, empieza como que la licencia no va a poder continuar, como que, o sea, tengo como una investigación abierta, ¿no? En la fiscalía. Y tú aquí no entendías nada aún en este punto. Yo no entendía nada porque no había ningún cliente reclamando. O sea, tú lo primero como institución financiera que tú también has tenido es, tú primero vas a ver si hay un problema en la compañía cuando un cliente te escribe un correo y te dice, intenté retirar un dinero, hice una operación con tu plataforma y no pude. Y no puedo. O sea, entonces tú dices ahí, tengo un problema.
Claro. Pero en ese entonces no había ningún cliente con una queja de ese estilo. No había ningún tipo de problema ni en cumplimiento ni en la plataforma. Yo digo, ¿qué puede estar pasando? O sea, porque al final yo me dedicaba a la plataforma. Cualquier tipo de transacción que se hacía a través del banco. Y una vez del banco recibía los fondos, tú puedes introducir ese INO en la plataforma una vez ya habías pasado por una institución financiera al nombre de la misma cuenta de tanto la plataforma fintech como del banco. O sea, que había mucha O seguridad. sea, había muchísima seguridad. Entonces tú no puedes introducir dinero en la plataforma sin pasar por un banco. Y el banco tiene sus protocolos estrictos. Entonces digo, ¿qué está pasando? ¿Y entonces decides volver a Venezuela? Entonces a mí me dicen, tienes una citación, tienes una... O sea, la fiscalía y los cuerpos, quieren que declares. Yo digo, bueno, yo primero tengo mi inocencia, tengo la forma de demostrar que no he hecho nada, que es el principio de la justicia, ¿no? Presunción de presunción de inocencia, de si yo soy inocente. Yo le demuestro a la justicia que yo no he cometido ningún delito. Entonces, yo decido agarrar un avión e irme para Venezuela. Y con la frente en alto, como dirían, y a demostrar que no he cometido ningún delito. Llego a Venezuela, voy a mi casa, salgo ese día y de repente pasa un coche de la policía, me empieza a seguir, que no era ni coche de policía. Y me dicen que tengo una orden y que debo presentarme. Entonces me voy a presentar. O sea, ¿aquí te presentaste o te llevaron ellos en el coche? Yo iba a ir hacia allá, pero me buscaron. Fui hasta la citación y me dijeron que estaba detenido. ¿Y aquí te pusieron manillas directamente? Sí, manillas y no tuve oportunidad de aclarar. O sea, no te dejaron ni explicar el por qué pasaba, nada. Hostia. Y entonces, de repente te ves en la cárcel, ¿no? En la cárcel, en ese el momento, cuartel, ¿no? En la comisaría. La comisaría, con manillado, ¿no? Aquí te dejan llamar a tu familia. Sí, la verdad es que tuve la oportunidad de llamar a mi familia, firmé, mis derechos, y al cabo del plazo razonable me llevaron al tribunal de control, que sería aquí instrucción, y allí me leyeron el caso, que simplemente era unas personas denunciando que yo las había estafado, Shasta, la compañía, personas que nunca habían tenido trazabilidad con la plataforma, y menos con la plataforma de Venezuela. O sea, no estaban ni inscritos en la plataforma, que me están denunciando por un dinero que supuestamente me dieron en efectivo, pero que nunca recibí. Y yo expuse mis motivos, expuse la denuncia era contra mi ex socio y contra mí, y contra la compañía. Y yo dije, ni la compañía ni mi persona hemos ni recibido ni absolutamente transado ningún tipo de esas transacciones, ni por la plataforma ni por mí. Entonces, el principio de la responsabilidad penal es que es súper individual y que tiene que haber una prueba feherente, ¿no? Una prueba bien concisa para culparte de algo que hiciste. ¿Qué dijo tu madre cuando la llamas y le dices estoy en el cuartelillo? No, eso, primero se enteró por uno de mis mejores amigos aquí en Barcelona, y eso fue algo que no te puedo explicar. O sea, explicarle a un padre o una madre lo que es que su hijo esté en esas circunstancias, y más que sepas que no cometió el delito. Claro, ¿tus padres siempre creyeron en ti? 100%. O sea, tuviste por lo menos su apoyo. Sí, 100% en todo el proceso.
Entonces, estás en el cuartelillo, Mm. pasa todo esto, tú medio loco, porque ¿qué está pasando? Porque aquí aún no entendías prácticamente nada, porque los papeles, lo que me has Mm. dicho, los nombres que aparecían no eran usuarios vuestros, o sea, todo como de descontrol total. Y aquí directamente te llevan a la cárcel, No, estuve 3 meses ¿vale? en una pequeña, en un pequeño hueco. Y después fue cuando tuve la oportunidad de ir a un centro de extranjeros, que la verdad que era una circunstancia mucho mejor a la que estaba. Vale. O sea, ¿cómo era pues este cuartelillo? ¿Cómo eran las circunstancias en las que estabas? Las circunstancias eran bueno, me sentía muy, muy encerrado, la verdad. O sea, ¿estabas Muy... tú solo en una sala? No, ¿Cómo estaba con 3 personas más, O sea, erais 4 4 personas. personas, Típica habitación de película que nos podríamos imaginar de cárcel. 100%. Vale. Y digo, ah, ¿os llevabais bien entre La verdad vosotros? es que hubo, o sea, jugábamos a juegos, nos contábamos una y otra vez de nuestras historias, cada uno con una historia totalmente diferente. O sea, cada uno tenía una historia totalmente diferente. Y bueno, nos contábamos historias, jugábamos a juegos. Y bueno, pasar de alguna forma a leer la Biblia. Vale. Ostras, esto hablaremos ahora a continuación. Mm. ¿Ellos también decían que eran inocentes? En su No, caso, por ejemplo. había personas que aceptaban su responsabilidad. Personas que sí aseguraban, bueno, de las 4, sí hubo 2 que aceptaban su responsabilidad. Y bueno, yo y otro compañero que, bueno, que asegurábamos nuestra inocencia. Vale. Y me gustaría saber un poco más sobre esto. O sea, claro, yo que cuando, claro, no he estado en la cárcel y he visto películas, ¿no? Pues me imagino siempre, pues, un poco la violencia o los grupos que se crean, el poder no estar tranquilo y casi no dormir tranquilo. O sea, ¿esto tú lo experimentaste o no tenía nada que ver a lo que podemos ver en una película? Sí me han contado muchas experiencias o sea, como tú lo mencionas, y tengo que agradecer muchísimo a Dios porque durante mi proceso no viví ninguna experiencia de violencia. La verdad es que tuve la oportunidad de conocer personas en el proceso increíbles. O sea, personas que uno tiene mucho que aprender, ¿no? A veces uno se piensa que uno va a estar en una circunstancia en la que no va a tener nada que aprender. Mm. Y la verdad es que hasta en la peor circunstancia o en cualquier circunstancia que uno pasa por la vida, uno tiene muchísimo que aprender y que evolucionar de eso. Me gustará mucho entender todo lo que aprendiste, que lo hablaremos ahora. En este caso estamos aún en el cuartelillo, estás en esta celda con 4 personas durante 3 meses. Aquí vas a juicio. Exacto. En ese proceso voy primero, tengo una audiencia como de control, ¿Vale? de instrucción, en la que otra vez yo y tanto mi defensa deja bien claro los motivos por los cuales se me tiene que decretar el sobreseimiento de la causa, porque no hay pruebas para culparme, que es el principio de la justicia, ¿no? Y bueno, se decide pasar a juicio. Vale, vale. A todo esto, tú ya empezaste a entender todo, empezaste a entender dónde estaba tu socio, qué había pasado, o sea, ¿por qué te habían metido en la cárcel? O sea, ¿lo entendiste en aquel momento? Yo en ese momento, yo creo que en gran parte del proceso, en algún momento me veían pensamientos a la cabeza que podía llegarlo a entender más, otro estaba totalmente perdido. Era como una confusión muy grande, ¿no? Mm. El no saber qué podía estar pasando, porque claro, en mi cabeza era yo, Alex Icar, que no he cometido ningún delito y que la responsabilidad penal es totalmente individual, porque estoy en este proceso. Entonces, bueno, allí podía entender bueno, que mi ex socio tuvo problemas y como él no estaba pagando yo de alguna forma la culpabilidad o estaba pagando yo las consecuencias de actos de otros. Entonces, tenía mucha confusión en mi cabeza y lo único que al final, leyendo muchísimo la Biblia, escribiendo muchísimo, escribí un libro
también ahí dentro, y todo lo que me iba sucediendo en la cabeza era, lo único que puedo pensar es en cómo yo sobrevivir o cómo yo aguantar esta circunstancia y salir de ella aclarando los hechos y defenderme de la mejor manera posible y no buscarle justificación o buscarle darle más vueltas a la cabeza, porque eso no me va a solucionar nada. Aunque, bueno, me parece súper bueno este pensamiento, ¿no? Al final hay cosas que a veces pasan y no puedes llegar a entender nunca en la vida, y la única manera es Viviéndolo. aceptarlo y punto, ¿no? Pero tú a posteriori llegaste a entender, o sea, ¿por qué llegaste a entender qué hizo tu socio o el por qué acabasteis en la cárcel? Bueno, él nunca llegó, bueno, que yo entienda, a enfrentar esa situación, porque nunca, después de que él se desapareciera, nunca llegué a tener contacto con él ni saber absolutamente nada de él. Y lo único que llegué a escuchar o sentí fueron rumores, fueron escuchar cosas, pero nunca algo firme o algo de lo que haya pasado. Entonces yo decidí, Pero, eh, igualmente, ¿qué decían esos rumores o qué es lo que se decía? bueno, decían que él había recibido cierto dinero y no lo devolvió, o que tuvo ciertas relaciones sentimentales con personas que no debía, Mm. y que eso le trajo, bueno, nos trajo consecuencias. O sea, muchas cosas que eran como una persona decía una cosa, otra persona decía otra cosa. Mm. Entonces, en mi cabeza era como, wow, o Sí. sea, uno al final no sabe qué persona puede llegar a tener al lado de una, ¿no? Y muchas cosas tenemos personas a nuestro alrededor y uno no sabe la historia final, o sea, la historia es real. O sea, se metió con gente que no debía meterse. Exacto, o Mm. sea, eso es la suposición, y yo, bueno, ahí en el medio como, wow, o sea, yo creé un producto increíble, creé algo maravilloso, y por circunstancias que en ese momento se escapaban de mis manos, pues un producto tan bello, tan hermoso, y mi misma libertad se vio afectada por eso. Claro. ¿Tú es algo que podrías haber llegado a imaginar? ¿Que tu Mm. socio te hiciera esto? Antes de que pasara todo, no, nunca, realmente nunca me llegué a imaginar esto. O sea, tú tenías máxima confianza en él. Tenía confianza y estaba de alguna forma, creía absolutamente más allá de la relación en el producto. O sea, yo estaba obsesionado con el proyecto, que tenía un potencial increíble, estaba subiendo muchísimo, y la verdad es que en ese momento veía pocas cosas en mi cabeza, obviamente, porque una cosa es lo que pasa en la cabeza de uno, la realidad que uno vive, y después la realidad. En mi realidad era que el producto iba perfecto, que los clientes estaban súper contentos, que los reguladores estaban maravillados, y que nada podía pasarle el proyecto. Eso es lo que pasaba por mi mente, y que por ninguna otra razón podía el proyecto caer, porque era algo que la gente lo amaba y lo utilizaba y era necesario. No, no, es que es fuerte y lo que me interesa también entender de esto, que es algo que nunca hemos hablado, es después de una experiencia así, eh, ¿has vuelto a confiar en la gente? O sea, ¿tú tendrías otro socio? ¿Puedes llegar a confiar con la gente o esto te hizo que se rompiera completamente esta confianza? Cambié muchísimo, he vuelto a confiar, obviamente, porque si uno no confía o no quiere tener nuevas oportunidades, es muy difícil avanzar, porque si vives con miedo, entonces otra vez es peor, porque de alguna forma no avanzas, no arriesgas. Pero después de esa experiencia, y más a lo largo de estos últimos años, cada día que pasa, aprendo y vuelvo a aprender y desaprendo y vuelvo a aprender de que las personas que tienes más cerca son un reflejo de lo que tú vas a conseguir en la vida. O sea, tu persona número 1, tu persona número 2, tu persona número 3, tu pareja, tu socio, tu mejor amigo. Si tú estás alrededor de personas
que en su pensamiento es el corto plazo o es crear cosas para ganar mucho dinero en pocos días o en semanas, o personas que no están alineadas con tus valores, vas a conseguir eso. Si tú estás con personas innovadoras, inspiradoras, creativas, personas que pueden hoy tener 0 euros en su cuenta, pero que en su mente son ricas. Personas que todos los días se superan más, que cuando tienen un fracaso, una adversidad, un problema, al día siguiente están tristes, pero se levantan y dicen, eso no es un motivo para frenar, yo creo en el largo plazo y voy a evolucionar de esto, voy a juntarme con personas con los mismos valores que yo y voy a volver a crear. Porque en la creación es donde se distingue el tipo de personas. Entonces, si tú eres un creador, tú eres un visionario, un innovador, tienes que estar con esas personas. Literal. Lo O sea, veo igual. No puedes estar con personas que tengan diferentes valores porque el resultado no va a ser una creación. Va a ser muchísimas otras cosas, pero no vas a obtener una creación. Entonces la vida, y gracias a Dios joven, porque tengo 25 años, o sea, han tenido miles de experiencias en estos 25 años, que ahí vamos a uno de los temas que más me apasiona y más me encanta, que es la astrología. Yo me reuní como a los 13, 14 años con un muy buen astrólogo que hace poco tuve una sesión con él online, con Josep María Coy, que lo conocí en EADA, que él cuando me leyó mi carta y me explicó mis diferentes ciclos y estuvimos más de 3 horas hablando, y me explicó mis diferentes etapas de mi vida y me explicó cosas que me iban a pasar o cosas o energías o revoluciones en diferentes años, yo en ese momento decía, esto no tiene sentido, yo soy tecnológico. Tiene que ser 1 más 1 son 2. Después fui aprendiendo que la astrología es una ciencia. Y una ciencia maravillosa. O sea, no es eso como en el horóscopo de unos Piscis y los Piscis son cariñosos. No. La astrología es mucho más allá. La astrología me dijo, de los 14 hasta los 24, tu vida va a ser aprender. Vas a tener momentos de muchísima abundancia, vas a tener momentos de mucha escasez, vas a vivir de todo, él me dijo. O sea, tú vas a vivir todo tipo de circunstancias que uno se puede llegar a imaginar en la vida. Yo en ese momento dije, o sea, que ¿a qué él se refiere a tanto tipo de circunstancias? No te podías llegar a imaginar. No me lo podía que llegar a pasaría. imaginar que de repente ganar los mejores concursos de emprendimiento de España, que yo lo veía imposible, de cómo un chico que repitió curso, que no era bueno en los estudios, llegar a ganar los concursos de emprendimiento de las compañías más importantes de España, a estar número 1, llegar a ir a San Francisco, a la Meca, que yo siempre había deseado desde pequeño leyendo la biografía de Steve Jobs, viendo las películas de Mark Zuckerberg, diciendo cómo yo tuve la posibilidad a los 15 años de ir a un paraíso que no tenía las capacidades, no tenía los recursos para yo poder ir a Silicon Valley y vivir ese tipo de experiencias y conocer al mejor amigo de Steve Jobs, a Daniel Kotke, y que te explicara que tanto él como Steve Jobs eran un par de locos, porque yo también soy un loco, tú eres un loco, somos locos, incomprendidos, rebeldes, o sea, personas que no encajamos en muchas cosas en la sociedad, pero que cambiamos las cosas, revolucionamos las cosas. O sea, somos tan creyentes que nos viene mañana alguien y nos dice, no, tú eres esto. Y digo, o sea, como la canción de Bob Dylan de que los tiempos están cambiando. Los que hoy ganan, mañana pierden. Y los que hoy pierden, mañana son ganadores. Porque los tiempos están cambiando. Y es siempre el mismo pensamiento. Cuando alguien te dice, no, yo ahorita soy el ganador y tú eres, por decir algo, el perdedor. O sea, siempre piensa que en la vida los tiempos están cambiando. Los tiempos están cambiando. Entonces, yo en ese entonces dije al astrólogo, wow, no me puedo imaginar lo que me estás diciendo, de que me va a pasar de todo. Me dijo, desde el éxito más alto que tú puedas llegar hasta lo más bajo,
O sea, tú vas a vivir cualquier tipo de circunstancia. Jamás me pudiera haber llegado a imaginar ir a vivir a Venezuela, vivir en Venezuela, que Venezuela me encantara tanto de una forma apasionante, que creara un superproyecto en Venezuela, acabar en la circunstancia, una de las circunstancias que viví en Venezuela, o sea, parte del proceso, ¿no? Como siempre hemos dicho en la conversación. Y me dijo, a partir de los 25 hasta los 46, hasta los 50, vas a vivir una etapa en la que vas a estar tan claro de lo que tienes que hacer. Y por ejemplo, ahora estamos tú y yo sentados. Yo, cada día que pasa en este nuevo año, y sobre todo a finales de noviembre del año 2024, que fue cuando entró Plutón en Acuario. Plutón en Acuario, para los que no estén en la parte astrológica, es una revolución en la cual dura 20 años de vida, que es un cambio transformacional en todo lo que venía sucediendo en la humanidad, que solo pasa cada 200 años en la historia, que es que todo se revoluciona. O sea, todo lo que estábamos acostumbrados a ver normal cambia totalmente. La última vez que pasó Plutón en Acuario, pasó la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, pasaron eventos que en la historia fueron devastadores, pero provocaron un cambio. ¿En qué sentido? Que después de una mala situación vino algo positivo. Y Plutón tanto Plutón como Acuario, tienen mucha fuerza en todo lo que tiene que ver con la tecnología. Entonces, en estos próximos 20 años, vamos a ver que si no lo veíamos o no lo sentíamos, la tecnología, o sea, va a estar más involucrada en nuestras vidas que nunca. O sea, absolutamente todo. Y en los países donde actualmente hay menos tecnología, Plutón en Acuario va a ir radicalmente en esos países para digitalizar tanto la economía como la vida de las personas, como la salud, como muchas otras cosas. Por eso, estos próximos 20 años de vida, yo que he estado tanto en un país muy desarrollado como es España, he convivido en San Francisco, en Dubái, o sea, en diferentes países que he podido ver de todo, y a la vez he estado en países donde hay oportunidades de digitalizar, de transformar la economía, de transformar la digitalización de una forma muy impactante. Veo que mi carta astrológica va encaminada hacia todo ese conocimiento e innovación que tengo dentro, conjuntamente con el conocimiento de países que tienen la oportunidad de transformarse y de llegar a esa máxima esplendor con la tecnología, que tengo un papel muy fundamental en mi persona en esos países, muy, muy grande, que durante estos próximos 20 años tengo que aprovecharlo al máximo para en esta vida, yo creo también en las vidas pasadas. O sea, creo que, por ejemplo, yo me reuní con uno de los mejores astrólogos en Venezuela, con David, que me dijo que yo en mis vidas pasadas había ido, por ejemplo, a Venezuela, y bueno, me había quedado con cosas pendientes que hacer y por eso fue que en esta vida volví a ir. Que en las vidas pasadas yo había conocido a gente de todo tipo y que yo había estado en posiciones de poder muy altas, en posiciones de poder también muy bajas, que había asesorado muchísimo para cambios transformacionales en países para mejorar la vida de las personas, para avanzar en las diferentes sociedades. Entonces, la verdad que me encanta la astrología. O sea, me encanta... ¿Y fue algo crees que fue algo que hizo posible que tú pasaras por tu paso en la cárcel fuera como más tranquilo, o que confiaras en que había una salida, que había luz, ¿no?, al final de este túnel? Yo muchas veces cuando yo estaba en la cárcel, yo escuché las palabras del primer astrólogo que yo tuve la oportunidad de conocer. Y cuando él me decía los pasos que yo debía seguir en la vida, yo al final entendí que eso era
algo que debía conocer, un aprendizaje, algo en el cual sufrí muchísimo. O sea, fue algo que no, obviamente no diría cualquier persona que quiera vivir una experiencia de ese tipo, tenla, ¿no? Pero sí que es una experiencia que me cambió la vida y que lo que aprendí, no tengo las palabras cómo describir todo lo que yo aprendí en esa experiencia y lo que me enseñó. O sea, ¿crees de alguna manera que tu paso por la cárcel tenía un propósito? O sea, ¿te tenía que tocar? Sé que eso fue un paso que tenía que pasar, Mm. sí. Y entonces, de alguna manera lo ves como algo que obviamente en su momento pues fue muy dramático, pero que ahora te ha hecho la persona que Que eres. soy y bueno, como uno es tan importante, ¿no? Las personas que tú tienes alrededor para no pasar una circunstancia como la que yo viví y que bueno, que un aprendizaje. Qué bueno, qué bonito verlo de esta manera. Em, Nos hemos quedado, en verdad, en la parte de que aún no habías entrado en la Sí. cárcel, ¿vale? Estabas aún Bueno, estaba en en juicio juicio, en la ¿no? cárcel. ¿Vale? Entonces, bueno, ya llegaste, después de 3 meses, Mm. te llevaron, digamos, a lo que llamaríamos cárcel. Y allí ya, por ejemplo, la celda, ¿estabas solo? Allí estaba, tenía un lugar para mí solo. Vale. ¿Cómo eran las condiciones? ¿Era mucho mejor? ¿Era peor? Quiero entender cómo es estar en una cárcel en Venezuela. Bueno, gracias a Dios yo tuve la oportunidad de estar en un lugar que solo era para extranjeros, muy tranquilo, y donde yo tenía mi lugar individual, donde tenía mis libros, donde tenía mi café, donde de alguna forma pues tenía mi espacio. Mm. ¿Y cómo Mm. puedes tener todo esto? O sea, ¿allí funciona con sobornos o cómo Bueno, en funciona? el caso de ese lugar, todo el mundo tenía su espacio. Bueno. O sea, tenía su espacio. Y digo, pero por ejemplo, Mm. tú me comentabas que tenías móvil, por ejemplo, ¿no? Bueno, tenía formas de comunicarme. Vale. Entonces tenías formas de comunicarte y tal. ¿Cómo permiten todo esto? O sea, ¿existen los sobornos en las cárceles de Venezuela? Bueno, existe la forma de uno conseguir eso, de conseguir ventajas. Conseguir. Qué políticamente correcto eres, Alex. Bueno, no incidiré, no incidiré mucho. Vale, nos hemos entendido. Vale, entonces, entendiendo esto, yo, por ejemplo, me he dado cuenta de que durante la conversa estás diciendo mucho Dios quería, Dios hizo, ¿no? Pero yo cuando te conocí antes de toda esta aventura, no escuchaba que dijeras tanto pues la palabra de Dios y tal. Me gustaría entender si tú te hiciste mucho más cristiano durante este periodo o no, de otra religión, o cómo fue este proceso de esta conexión con Dios. Mira, fíjate, yo cuando estuve en esa circunstancia y en muchas otras circunstancias en mi vida que he estado, porque al final siempre en la vida se te presentan muchas circunstancias que uno en ese momento no sabe por qué aparecen. Y yo he aprendido a darle un concepto a Dios. A veces yo, por ejemplo, cuando estaba en la cárcel, lo llamaba mente suprema. A veces lo llamaba universo, el infinito. Como por ejemplo en la cultura judía hay muchas formas de nombrar a Dios. Y a mí me gusta el concepto de tú poderlo llamar como tú quieras, pero saber que hay una fuerza, hay una magia, como te gusta la magia, que hay un universo, hay algo que no le podemos dar forma, no lo podemos describir, pero que existe, que es muy fuerte y que con mucha meditación o con ceremonias como la que hemos vivido, como la ayahuasca, que considero que es de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, o como muchas otras ceremonias, uno puede llegar a conectar con ese ser y la verdad es que esa conexión es lo más divino que existe en este mundo en el que estamos. Yo me leí muchísimas veces un libro que me lo recomendó Daniel Kotke, que se llama Be Here Now, aquí y ahora, escrito por Ram Dass, que es un libro muy peculiar, que todos son dibujos, todos son palabras místicas, que el libro te habla de un viaje. O sea, el libro es un viaje en el cual
empiezas como siendo una oruga y de esa oruga te conviertes en una mariposa, de esa mariposa trasciendes, de repente te ves en el espejo, de repente dices, wow, ese soy yo. ¿En qué me convertí, no? Después de todo ese viaje de sufrimiento, de placer. Por eso el libro habla mucho de que tanto el placer como el dolor, como el sufrimiento, como todo, acaba siendo lo mismo. O sea, todo es lo mismo y al final todo depende de la percepción que uno tenga de ese viaje. O sea, porque hay veces que uno tiene todo el dinero del mundo, tiene todo lo que uno quiere tener y no es feliz. Hay veces que uno está cortando madera y tomándose un café y es feliz. Al final, cada circunstancia tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Cuando uno está, por ejemplo, en el cine y dice, wow, no quiero estar en el cine, sino quiero estar comiéndome una paella. Ya ese pensamiento ya nos hace traicionarnos a nosotros mismos. Entonces, por eso el libro habla siempre de aquí y ahora. Disfrutar el momento. No, y es muy difícil, a mí me cuesta muchísimo. Mm. Porque uno piensa siempre en, wow, el pasado me arrastra eso. Pero en verdad no te arrastra nada porque estás en el aquí y ahora. Mm. Después piensas en el futuro. Dices, pero es que eso no ha sucedido. No sabes lo que va a pasar mañana, no sabes qué nos va a pasar. Solo puedes confiar en esa voz divina, en esa mente suprema que nos guía, que nos dice, wow, dormiste las 8 horas, te levantaste el día siguiente y se puso a llover. Y de repente tú vas a decir, ay, me voy a poner triste porque llovió. No, disfruta, baja la lluvia, quédate en tu casa, tómate un café. Wow, no, esa persona me miró mal. Esa persona ya no me trata. O esa persona se molestó conmigo. O esa persona no quiere entender tu situación o quiere hacerte daño. Vas a vivir mal porque una persona en su mente esté pasando por un proceso y yo tenga que ser parte del proceso de esa persona y sentirme mal. No, yo puedo ayudarlo. Yo puedo ayudar a una persona. Yo puedo aconsejarla espiritualmente. Pero yo no puedo, y es algo que me enseñó la vida, tener que someterme al proceso de otras personas o a las circunstancias de otras personas para yo sentirme mal y hacer sentir bien a la otra persona. Eso es algo que también he aprendido mucho en la vida. Si yo estoy en una situación, la situación me permite que si hay 100 personas en el recinto donde estoy, voy a estar con las 4 personas que me hagan sentir bien, que me amen por lo que soy, que me quieran por lo que soy y que vamos a salir de esta juntos, vamos a avanzar juntos, tenemos los mismos valores y bueno, vamos a ir hacia adelante. Y pase lo que pase, estamos juntos en la circunstancia. Sí, 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 sí. No, al final es muy... Hace poco habrá salido, yo creo, cuando saquemos este podcast, grabamos un podcast con Osel, que es un chico que vivió desde los 18 meses a los 18 años en un templo en la India, pues estudiando todas las escrituras budistas, y al final es lo que dice, ¿no? El budismo es un poco el vivir el momento. Y me ha gustado mucho también lo de que la actitud de los demás no te afecte a ti mismo, ¿no? Que las palabras de una persona que se llama Sadhguru, no sé si lo conoces, es como un gurú indio que comparte mensajes por redes y tal, muy, muy, muy seguido. Tiene millones de seguidores. Él dice esto, y que como el ser humano está acostumbrado a estar constantemente reaccionando a su alrededor, ¿no? Y al final vivimos como reaccionando a la vida. En vez de, muchas veces es, ostras, me acaban de ofrecer un trabajo. Ah, qué bien, pues lo cojo. Pero no, o sea, lo que deberíamos hacer es pensar qué quiero hacer yo de verdad. Exacto. ¿No? ¿Qué quiero? En vez de reaccionar, que constantemente es, esta persona me ha gritado. Por eso me enfado, porque me ha gritado, reacciono. ¿No? Entonces, no, es quiero estar enfadado. Digo, a veces estar enfadado puede tener sentido. O sea, todas las emociones tienen sentido. La cosa es si nos obligan a que nos entre esta emoción, ¿no? Entonces, me gusta como lo dices tú con estas palabras. Es adaptarte de alguna forma a la circunstancia, tomártelo de la mejor manera. Hay muchos patrones, muchas cosas que ninguno de nosotros tenemos como una varita mágica y decimos, no, queremos que
España sea la potencia mundial. Hay muchos factores que dependen de eso. Nosotros podemos poner nuestro granito de arena para que sea cada día mejor. España como cualquier otro país del mundo. Pero es como, allí vamos también a una de las frases célebres de Steve Jobs que dice, que a mí me gusta muchísimo, que todos los sistemas en los que vivimos actualmente, ya sea las formas de gobierno, ya sea en las compañías más importantes del mundo, ya sea absolutamente todo, fueron creadas por personas mucho menos inteligentes, seguramente, que tú y yo. O al mismo nivel. O sea, Igual. Igual. Pero eso es lo que diferencia las personas que creen en sus ideas y en su persona, de que eso se pueda, todo se puede. O sea, hay muchas cosas que obviamente están condicionadas por la misma ciencia de la astrología, porque al final la astrología hay ciertas cosas que ya nos conduce, o sea, hay ciertos momentos en los cuales ya la astrología o los buenos astrólogos dicen que los más billonarios del mundo son asesorados en cada decisión con un astrólogo. Lo que dicen. Y yo lo creo mucho, porque en ciertas situaciones de la vida, si tú tomas un camino o otro, te puede cambiar radicalmente tu futuro. ¿Y no crees que esto te influencia? O sea, es como, por ejemplo, ya sé que no tiene nada que ver, pero imagínate que mañana voy a que me tiren el tarot, ¿vale? Y me dan una respuesta, me dicen... Es muy distinto, pero... Vale, pero entenderás lo que te quiero decir. O sea, mañana voy a que me tiren el tarot y me dicen, mira, David, esta semana que viene conocerás a una persona muy importante para ti. Entonces, esto ya me condiciona a yo aquella semana, estar mirando a todas partes a ver si encuentro esta persona que es ideal para mí, ¿no? Y esto es un ejemplo tonto con cualquier cosa. Igual con la astrología, que sé que por lo que tú dices, que ya digo, yo tengo cero ideas sobre astrología, pero que no tiene nada que ver, pero de alguna manera también me precondiciona, porque si yo ahora voy a un astrólogo y me dice, cuidado los 2 próximos años, porque son años que sean mucho más emocionales y que quizá tal, o yo qué sé, hacia dónde me lo guía, me los tomaré diferente a aquellos 2 años si yo de verdad creo en esta persona, ¿sabes? Y no sé si de alguna manera puede tener este aspecto negativo. Claro, por eso es bueno tener diferentes asesores, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque si es un especialista bueno, o sea, alguien que es como cuando tú quieres crear un programa en tecnología. Tú, por ejemplo, en la empresa dices, quiero al director de tecnología, al mejor en JavaScript, por decir una tecnología. Tú tienes que tener a un muy buen profesional, porque si ese profesional, en vez de decirte de hacer el programa en una base de datos, lo hace con otra que es menos eficiente, es más costosa y todo eso, el coste puede ser mucho mayor. En cambio, si tú tienes a un muy buen profesional, en los próximos 5 años puede hacer que tu empresa sea mucho más eficiente, puede seleccionar la mejor tecnología y que la empresa evolucione mucho más allá. Eso pasa lo mismo con astrología. Si tú escoges a un mal profesional, te puede decir simplemente lo que tú quieres escuchar, lo que a ti en las orejas te gusta que tú sientas, o puedes tener a un muy buen profesional que te diga, mira, estos 2 años tienes que cuidarte mucho de no caer en ciertas circunstancias, porque en tu personalidad, en tu esencia, en lo que tú eres, eso te puede hacer que seas más propenso a tener más riesgo a caer en ciertas circunstancias, a tener riesgo a no ser tan exitoso, a no tener tanto dinero o a ser más infeliz. Entonces, la astrología de alguna forma te da como los caminos para que tú digas, si tú vas más por este camino, es más perjudicial en este tiempo a que caigas en estas circunstancias. La astrología nunca te va a decir, mira, tú te vas a casar con una chica llamada de nombre Laura y que... No. Vale. No eso. O la vas a conocer en la esquina, no. Tendré que investigar. Aparte, bueno,
me sorprendía cuando me contabas un poco esto, porque sí, es como tú dices, tú eres una persona como muy racional Sí. y que vienes de la parte tecnológica, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo este equilibrio con la parte más espiritual, Claro. bueno, que muchos grandes como Steve Jobs, Sí. etcétera, etcétera, tenían una gran parte espiritual, ¿no? Y yo es algo que también, pues por ejemplo, la astrología es algo que no he trabajado, pero es algo que me encanta, ¿no? Entonces, indagando en esta parte más espiritual, me gustaría entender ¿cuáles fueron los grandes aprendizajes que sacaste de esta experiencia? O sea, ¿cómo era un día tuyo en la cárcel? O sea, escribiendo, leyendo y haciendo lo que hicieras. Bueno, primero de todo explícanos cómo era esto. ¿Cómo era un día a día tuyo en la cárcel? Bueno, yo me levantaba temprano. Yo siempre he sido una persona que depende mucho del tiempo y de la circunstancia. Soy una persona que soy más de noche. O sea, me gusta mucho trabajar en las noches que de día. Me gusta tomarme mi tiempo para despertarme. Siento que es importante que tenga la cabeza bien despierta y no como nos han enseñado. Yo, por ejemplo, en el colegio siempre llegaba tarde. O sea, porque no, o sea, me era muy imposible porque en las noches era mi tiempo de estudiar lenguajes de programación, de estudiar emprendimiento, de ver TED Talks. O sea, era el momento en el que yo lo destinaba a eso y en las mañanas yo era un zombie. Mm. O sea, un zombie, pero zombie. O sea, que yo siento que de las 9 hasta las 2 de la tarde en el colegio, en mi cabeza, todo lo que entraba salía. O sea, no era como un momento de esponja en el que yo pudiera absorber conocimiento, sino era a partir de la tarde-noche en el cual yo empezaba a captar información y eso lo recordaba a la perfección. En cambio, cuando me decían que tenía que acordarme de un poema o de un poeta o tenía que memorizar un texto o cualquier cosa, Mal. se Mm. me olvidaba y no podía recordarlo. Y entonces decías que en la cárcel al revés, que te levantabas Me temprano. levantaba temprano, me y- ponía a leer, me ponía a estudiar acciones infravaloradas, me ponía a estudiar los mejores proyectos cripto, me ponía a ver qué inventaba yo. O sea, yo, por ejemplo, O sea, tenías internet. me iba a los ordenadores yo vivía en ordenadores. Ah, perfecto. Porque yo me hice el encargado de manejar toda la parte tecnológica o sea, del centro donde estaba. O sea, eras el director tecnológico de la cárcel. Podría decir que sí. O sea, yo me encargaba de toda la parte tecnológica. Yo tenía todos los libros, los más nuevos. Yo tenía, obviamente, veía las acciones más infravaloradas. Me ponía a ver TED Talks. Me ponía a estudiar. Me podía ver qué podía inventar. Pero, ¿cómo lo cuentas? Yo era emprendedor, o sea, allá Pero, adentro. O sea, era una. O sea, claro, como lo cuentas, suena casi bien. O sea, suena casi como que me gustaría estar allí. no. ¿Y por qué? Porque la libertad, o sea, yo, ¿cómo me lo acabé tomando? Después de meses de asimilación, de leerme el libro de Aquí y Ahora, decir, ya estoy aquí. Y una frase que te pone muy importante en el libro Aquí y Ahora, si tú estás en una cárcel, lo dice bien claro, y tú quieres salir, nunca vas a salir. Si tú estás allá adentro, ya estoy aquí adentro, voy a vivir el proceso. ¿Qué más aprendiste dentro de la cárcel? Vivir el proceso y tomarme eso como una oportunidad. Yo intentaba tener una dieta saludable, ¿Pero comer te bien. dejaban elegir la comida? Uno como emprendedor busca cómo... Aquí hay cosas que no estamos contando, ¿eh? Claro, yo como emprendedor, como persona resiliente, como revolucionario, como lo que, o sea, como Que tú te rebelde. tú te las apañaste para tener lo que necesitabas tener Yo allí. busqué en esa circunstancia, Mm. que no se la recomiendo a nadie, obviamente, yo busqué, o sea, emprender, busqué comer bien, intenté hacer ejercicio, o sea, lo logré en ciertos momentos, en ciertos no, o sea, porque había momentos que eran muy duros a nivel emocionales, que solo quería estar leyendo, a veces llorando, O sea, cuéntame más sobre esto. O sea, a veces solo leyendo la Biblia, o sea, y leyendo el Salmos 91, o ¿qué dice? sea, bajo la omnipotencia del superdios, del superhombre, o sea, del omnipotente.
Entonces ese salmo te da mucha fuerza para decir, yo estoy en esta circunstancia, hay muchos males, pero bajo el Dios, bajo la sombra del Omnipotente, yo soy muy malo para recordar, bajo la sombra del Omnipotente, yo venceré, yo avanzaré. O sea, mi conclusión de ese salmos es que cualquiera que tenga fe, que tenga fuerza, puede vencer cualquier oscuridad, cualquier sombra, cualquier cosa. O sea, la fuerza interna, la resiliencia humana, y como dice también el libro de Víctor Frank, El hombre en busca del sentido, cuando tú tienes una esperanza, tienes una fe, como dice Jesús, que la fe mueve montañas, de que tú puedes superar eso, lo puedes. O sea, yo lo viví, yo estaba en 4 paredes, yo estaba sin saber qué estaba pasando, con una condición, o sea, yo soy Asperger, o sea, es una condición que yo estoy súper orgulloso de serlo, o sea, que tiene tanto sus cosas muy buenas como tiene cosas que debemos mejorar. Los Asperger somos personas muy ansiosas, pero muy, o sea, que yo tengo tics en la mano, algo que muchos amigos, o sea, así como me comentan, pero que yo lo he tratado de mejorar, que yo me muerdo la lengua. O sea, lo digo así orgullosamente, o sea, tengo ese tic que tengo que mejorar. Lo he ido mejorando porque en el colegio siempre los profesores se pensaban que yo masticaba chicle. Y no, era que me mordía la lengua. Ya. ¿Entiendes? Entonces, bajo esa condición, fue difícil porque me cuesta mucho más la interacción humana, me cuesta hacer relaciones. Y yo, antes de llegar a ese lugar donde estaba, cuando estaba en la comisaría, decía, ¿cómo será? Yo que soy un nerd, que soy un Asperger, ¿cómo yo voy a interactuar con los demás? Y la primera semana, segunda, fue horrible. O sea, una persona con mi condición, vivir una circunstancia de esas, si yo no hubiera tenido ni la fe en Dios o la mente suprema, tener esa convicción de mi inocencia, esa fuerza interna y esa voluntad para superar ese obstáculo, yo no sé qué hubiera pasado de mi vida. O sea, ¿llegaste a tener momentos de pensar que tu vida no valía para nada? Sí. Sí, uno llega a esos momentos en los que uno no quiere seguir. O sea, dices ya, wow, basta. O sea, ¿cómo yo he llegado a este nivel de sufrimiento? Que eso le pasa a muchas personas, tanto en esa circunstancia como hasta en la misma calle. Y como yo leí en muchísimas ocasiones en el libro de Víctor Frank, en el que decía, él estaba en un campo de concentración nazi, y él dice, la única diferencia que hace que ciertas personas pudieran haber salido hasta más fortalecidas de esa ocasión, como personas que estaban cada día más débiles, o sea, cada día más delgados, cada día más tristes. Muchos se suicidaron, muchos los mataron, muchos murieron, o sea, por mala alimentación, por mala salud, por malas condiciones. Es el sentido. O sea, es el sentido que tú le des a esa circunstancia, la mente, donde tú la enfoques, va a ser el resultado. O sea, si en tu mente ves prosperidad, ves que tú puedes superarlo, ves que dentro de esa circunstancia tú puedes salir adelante, no hay otra fuerza. O sea, no se pueden presentar, a mí se me presentaron tantas cosas. ¿Y esta fe o esta confianza, sobre todo, es como en ti mismo o más en este Dios? En ti mismo y en esa fuerza suprema que no sabes por qué, por dónde viene. O sea, no le das pero que existe. O sea, no le das la imagen, ¿no? Pero es quien te da la guía. O sea, la guía es decir, yo voy a seguir. Porque yo soy más fuerte que cualquier circunstancia que pueda vivir. Y si la circunstancia es muchísimo más fuerte, es porque ya esa mente, ese Dios, esa fuerza decidió que ya esta vida ya diste todo lo que tenías que dar y que, bueno, y pasas a otra vida o a otro lugar
Pero si Dios te está dando la fuerza, es porque tú puedes superar esa circunstancia. ¿Y llegaste a pensar en estos momentos en quitarte la vida? Obviamente. Y digo, ¿y lo llegaste a intentar? Y intentarlo, pero no lo consumé. ¿Y qué fue como el punto? ¿Te acuerdas como del punto que hizo querer aferrarte, ¿no?, a la vida y ver que tenía sentido? Hago una pequeña pausa para deciros que si os está gustando el contenido que estamos haciendo, la gente que estamos trayendo, agradeceríamos muchísimo que le dierais al botón de aquí abajo de suscribiros, que le dierais un like, que comentarais, que compartierais a vuestros amigos. Pero lo que más nos ayuda es que os suscribáis. Solo el 3% de la gente que normalmente veis nuestro contenido está suscrita al canal, y suscribiros nos ayuda lo que no está escrito. Gracias a esto podremos traer nuevos invitados, mejorar toda la producción. Es decir, que por favor, si os gusta, suscribiros. Fue un momento en el que, por un lado, en mi mente se me pusieron muchos pensamientos negativos. O sea, mi mente misma me traicionó. Era un momento en el que, a pesar de que todas las pruebas, todo estaba a mi favor, o sea, porque no había absolutamente nada en contra, iba, o sea, a salir mal de esa situación sin razón alguna. Era un momento en el que creía que no tenía a nadie a mi lado, cuando sí tenía a personas a mi lado que realmente creyeran en todo momento, como mis padres, mis amigos, como a la misma amigos en Venezuela, amigos en España, como a la Embajada de España, como el consulado, como muchas otras instituciones que me apoyaron, con muchas personas que conocí dentro del sistema judicial venezolano, que me apoyaron, o sea, creyeron en mí, creyeron en mi inocencia. Entonces, en ese momento se me pusieron muchos pensamientos negativos en mi mente. Y bueno, y lloré. Y bueno, gracias a Dios no me quité la vida. Tuve personas también dentro del recinto donde estaba, un padre. Y bueno, y también había unos amigos brasileños, muy también creyentes en Dios, que en ese momento que yo estaba tan mal, me apoyaron y bueno, ¿qué quieres comer? Vamos, esta situación es temporal. Pon la fe en Dios porque todo pasa. O sea, me dijeron esa frase, todo pasa. O sea, todo lo que tú estás viviendo ahora mismo, ese sufrimiento, vas a dejar de sufrirlo. Esos pensamientos, esas razones. Y es eso lo que yo trato de aplicar en todos mis días, porque a pesar de que ahora o en mi vida en general estoy en una circunstancia, obviamente, o sea, 1000 millones de veces mejor que la que viví, o sea, cualquier circunstancia es mejor de la que uno puede vivir en esa etapa, uno siempre tiene problemas o tiene circunstancias no tan favorables o tiene cosas que nos hace sentirnos infelices, tristes, que ya pueden ser cosas pequeñas o cosas grandes. Entonces yo trato de aplicar, no te des mala vida por cosas que no puedes controlar. Haz lo máximo que tú puedas para avanzar, para sobrevivir, que es como el instinto humano, para ser feliz, que es al final la finalidad máxima por la cual estamos en el mundo, en la Tierra. Construir, porque al final construir es maravilloso. O sea, tener la oportunidad de que vengamos a este mundo para construir algo que perdure y que cree un impacto entre nosotros como seres humanos es maravilloso. La Tierra es un lugar maravilloso en el cual te da tantas oportunidades, tantas opciones, que nosotros somos los que decidimos qué caminos cogemos y bueno, y de cada uno de los caminos que escogemos, aprender. Porque ya sea un camino o ya sea otro, un aprendizaje, ya sea bueno o malo, o el aprendizaje que sea, vamos a tener. Si lo cogemos con esa actitud, si lo cogemos con actitud, wow, otra vez, o
no aprendí nada o no tengo forma de avanzar. Es como, por ejemplo, por decir un caso, Trump. ¿Cuántos problemas no ha tenido en su vida? O sea, ha sido denunciado por violencia sexual, ha tenido problemas, fraudes, estuvo en bancarrota, ha quebrado empresas, fue condenado. O sea, es el primer presidente de la historia que fue condenado penalmente. Es odiado, es querido, es amado. Y él continúa avanzando. O sea, no en sus pensamientos no piensa, no, wow, yo soy odiado por muchísima gente. Y hay muchos personajes en la historia que avanzan y llegan hasta tal punto porque creen y están convencidos de su ideología o de sus pensamientos, que llegan hasta ese punto y al final ese ser supremo sabrá si al final de cuentas estarán o por el lado correcto de la historia o por el lado equivocado, y al final la historia nos contará realmente quién fue bueno o quién fue malo, porque es muy complicado decir, no, él es malo por tal circunstancia. Al final la vida nos dirá quién tiene la razón y quién no la tiene, porque la razón al final es muy subjetiva. Depende de cómo tú veas muchas cosas o en qué lado de la historia estés. O sea, es todo muy... la verdad es algo muy, muy confuso. ¿Quién tiene la verdad? Sí. Por ejemplo, si tú y yo tenemos un problema. Claro, si yo le pregunto a tus amigos, la verdad la tienes tú. Si tú le preguntas a los míos, la verdad la tengo yo. O sea, en lo general de los casos, al menos que... ¿Imaginas al revés? Exacto. Pero es algo muy confuso, la verdad, que por eso, bueno, los diferentes sistemas de justicia a nivel internacional tratan de llegar a la verdad de la forma más objetiva que se pueda, porque al final el derecho es una ciencia, igual que la astrología, igual que la tecnología, que todas esas ciencias tratan de tener aproximaciones hacia la realidad. Eso me lo enseñó mi profesor de ciencia, que eso se me quedó muy grabado, que dijo, cualquier cosa que tenga que ver con la palabra ciencia no es nada objetivo, sino es aproximaciones a la realidad. La justicia, el derecho, no es objetivo 100%. ¿En qué sentido? Había muchas personas que han sido condenadas o que han pasado por circunstancias injustas y que después se descubrió que no era así. O sea, o personas que... o totalmente lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Que las ciencias tratan de hacernos llegar a lo más próximo hacia la realidad, que la realidad es Dios. O sea, la realidad es Dios porque no tenemos una forma de tener la realidad absoluta. Si tú le preguntas al ChatGPT algo, él te va a intentar dar la respuesta más aproximada a lo que tú le estás preguntando. ¿Eso significa que sea lo real? No. Él te está dando una aproximación a la realidad. Igual que, ok, esa persona fue condenada por tales pruebas, por ciertas circunstancias que el juez dijo, esta persona es culpable porque hay más indicios de que lo fue que fue inocente. Pero es una aproximación con pruebas, con veredictos, a que esa persona lo fue. Tiene mucho sentido. Me estaba preguntando ahora, mientras te veía, o sea, la estrella que llevas es la estrella de David. La estrella de David. Mi estrella, la de David. Digo, ¿y por qué la llevas? ¿No? Porque, o sea, tú no crees en un Dios en concreto, no has dicho, sino en la figura de Dios como omnipotente, como infinito, ¿no? El omnipotente también es una palabra que me encanta. El infinito. ¿Y por qué llevas, por ejemplo, por curiosidad, la estrella de David? A mí me gusta mucho la cultura... La cultura judía. O sea, uno de los mejores viajes que he hecho en mi vida fue a Israel. Me encantó. Creo mucho o sea, me siento muy, muy identificado en muchas cosas. ¿En cuáles sentidos? O sea, que, por ejemplo, en la cultura judía no le dan un nombre específico al Dios,
sino tiene muchos nombres, como el infinito, como el omnipotente, el más allá, para de repente qué oración tú quieras dar o qué sentido tú le estés buscando en ese momento en específico. Y para mí la estrella de David significa la protección. ¿En qué sentido? Yo a lo largo de mi vida, y algo que cada día más aprendo, es que tú de repente, con qué energía estés a tu alrededor, eso afecta de forma descomunal en tu vida. Y eso hablo desde, si tú estás con una persona que está a tu lado y siempre se queja, que si hoy es nublado, que si hoy las políticas fueron malas, que si hoy los mercados en la bolsa están negativos, todo va a ser negativo. En cambio, si tú tienes una persona a tu lado que te dice, hoy los mercados están bajos y el producto es bueno, o sea, por ejemplo, hoy la acción de Microsoft está baja, pero es una acción que tiene muchísimo sentido por tales razones y está a un precio que es bueno de mercado y tu posición está baja, o sea, bajo un porcentaje, pero todavía tengo un dinero en cash en la cuenta de inversión que lo puedo colocar y que si crece la acción de Microsoft se va a revalorizar tanto lo que perdí como lo que estoy colocando. Es una oportunidad. Pero si todo lo dejo de ver como una oportunidad y lo veo como un problema, entonces imagínate los que hacen, yo hago long y shorts en futuros y hay veces que he estado perdiendo 60-70% y compro más. Pero compro más con fundamento porque creo que eso va a dar un giro. En la bolsa igual. ¿Cuál es el truco? La receta que dice Warren Buffett. Tú compra a un precio infravalorado en un momento en el que el mercado esté bajista, compra a largo plazo en cosas que tú estés convencido y que creas en sus fundamentos y no mires más. Cree 100% en eso y eso se va a multiplicar. Ahora, si estás todo el rato mirando, no, bajó porque alguien habló mal de la compañía. Y está especulando. Que también es otra forma de ganar dinero. Pero uno decide también cuáles formas prefiere de generar y cuáles formas no le crean tanta estabilidad o tanta seguridad a uno mismo. Y eso lo puedo llevar a lo que estábamos hablando, de que tú tienes que hacer tu círculo en base a lo que tú quieres en tu vida. Por ejemplo, el mejor amigo de Warren Buffett es Bill Gates. O sea, entonces, y Munger, ¿no? ¿Cómo se llama? Y Munger. No, que murió. Sí, pues que en paz descanse en paz. Pero es el estilo de personas que él quiere en su vida. Entonces, si tú, por ejemplo, eres creyente en este Dios supremo tú puedes juntarte con personas, no tiene que ser la misma ideología, pero una ideología de luz, de crecimiento, de hacer el bien, de que tú puedes crear cosas para la humanidad con la luz. Que si tú, por ejemplo, te juntas con más personas de quizá religiones o el espiritismo o cosas más que van hacia la oscuridad, tú vas a ir hacia la oscuridad. Entonces, uno tiene que tomar, es como, a mí me gusta mucho el juego de la Play, que se llama Destiny. Soy muy fan de ese juego, que ese juego ya me he pasado todas las etapas del juego, o casi todas. Y todavía no sé la historia del juego 100%, sino todo el juego se basa en buscar la luz y la oscuridad. Y al final el personaje acaba encontrando la luz. O sea, el juego me encanta porque tú pasas por... hay una parte que se llama La Reina Bruja, otra parte que se llama The Forsaken. O sea, hay muchísimos DLC, muchísimas expansiones que es la luz, oscuridad, la luz, oscuridad. Y el viajero, que es como se llama el personaje del videojuego, está en un viaje por Marte, por la Luna, todo el rato luchando en ese juego de entre la luz y la oscuridad. Y así es el mundo. O
sea, nos encontramos diariamente luchando la luz y la oscuridad. ¿Por qué de repente con las personas que más amas discutes? ¿Por qué a veces los problemas más grandes que tenemos en nuestras vidas son con las personas que más amamos? ¿Por qué a veces por ambición, o sea, nos volvemos locos? Es una lucha constante entre la luz y la oscuridad que nos lleva hasta el más allá, o sea, como el videojuego. Pues sí, pues sí. ¿Cómo fue el día que te dijeron que eras libre? Wow. O sea, yo tengo todavía el audio, o sea, de más de 2 horas de esa audiencia, ¿no? Yo estaba sentado, estaba firme. Todo lo que podía pasar era en manos de esta mente suprema, de este Dios. Estaba sentado, con la mirada firme, con mi convicción. A mí mi abogado en ese momento me recomendó en esa última escena no hablar. Yo quise igualmente volver a hablar. O sea, yo siempre en todas las oportunidades que yo tuviera para hablar, yo hablaba. Con mi convicción, con las leyes a mi lado, siempre con la mayor fuerza de todas. Y en esa última audiencia estaba por un lado, en el otro lado estaban las partes de la fiscalía, estaba la parte denunciante, mirándome como sabemos que no hiciste nada. O sea, en las miradas uno denota sabemos que no hiciste nada. Y por mi lado estaba, bueno, o sea, mis personas queridas. O sea, están, por ejemplo, tus padres vinieron contigo. No, estaba allí mi hermano. Estaba el cónsul general de España. Estaba el defensor público por parte de la Defensoría del Pueblo de Venezuela. Y bueno, o sea, diferentes amistades. Y bueno, empieza la audiencia. Llega la juez con su traje, todo muy protocolar. Se sienta en su lugar. Llega la secretaria. Estaba nervioso, obviamente. Y empieza primero, o sea, el inicio. Habla primero la fiscalía, habla el abogado, hablo yo, se cierra para la deliberación. Yo digo, wow, o sea, todo estaba en favor a mí. Yo cerré los ojos, otra vez me venía, estás aquí ahora, intenta disfrutar este momento, intenta todo lo que tenga que pasar va a ser positivo. O sea, es el pensamiento que me venía. Me estaba así como bailando, ¿no? O sea, porque también una de las partes que aprendí en ese proceso y bueno, y en diferentes sesiones de ayahuasca que aprendí más adelante y todo eso es que la vida es un baile. Un baile en que yo no soy buen bailarín, yo bailo mal. La vida es un baile en qué sentido. Pasa esta circunstancia, baila samsara, como dice, baila. Y sigue el proceso, sigue. Entonces fue cuando la juez se puso a pronunciar y hizo un resumen de lo que había dicho la fiscalía, lo que había dicho mi abogado, y muy concisamente, muy acatado derecho, muy increíble. O sea, de verdad tengo que decir que fue impecable en su última, en la sesión. Dijo todos los argumentos por los cuales el principio de derecho no se me podía culpar por ningún delito, que todos los elementos que se evacuaron en el juicio dieron con convicción plena que yo, Alex Icar, una persona 100% inocente, 100% libre de culpa, salgo absuelto y que automáticamente, de forma inmediata, me tienen que dar mi libertad inmediata de mí y de absolutamente todo, los bienes o todo
todo lo que el proceso hubiera obstaculizado, incautado, o lo que fuera, para darme una libertad plena 100%. Yo empecé a llorar. O sea, no quise, pero... Normal. Lloré. Normal. Lloré, pero de alguna forma como un océano. Y aparte, en un país tan corrupto como Venezuela, o sea, el salir inocente, o sea, que en el juzgado no te digan que eres inocente de algo que antes habían dicho que habías hecho, no es tan normal, ¿no? Quizá. O sea, el poder salir de la cárcel así como saliste tú. Al final, o sea, cuando en una circunstancia como la que yo estaba, en la que no había ningún elemento ni para prolongar más el juicio, ni para culparme de unos delitos que no realicé, es que no había absolutamente, o sea, otra opción, o sea, no había cómo justificar absolutamente nada. O sea, mi culpabilidad. Pero aún así me decías que intentaron volver a... Bueno, después el Ministerio Público intentó en las diferentes instancias, en la Sala de Apelaciones y en el Tribunal Supremo de Justicia, de alguna forma, dar argumentos para justificar que yo continuaba siendo, o sea, culpable, que el trabajo, bueno, del Ministerio Público es de alguna forma acusar, pero siempre que haya pruebas, o sea, siempre la buena fe, ¿no? Pero bueno, acusó tanto en Sala de Apelaciones como en Tribunal Supremo, y bueno, las instituciones, el Poder Judicial, tanto en la Sala de Apelaciones como en el Tribunal Supremo de Justicia, decidió, a diferencia de la Fiscalía, que yo era 100% inocente, y tanto en la Sala de Apelaciones, la Corte de Apelaciones, como en el Tribunal Supremo de Justicia, se rectificó de forma unánime que yo no tenía nada que ver en ese proceso, que soy 100% inocente, y siempre digo que, o sea, en ese proceso la demostración de inocencia fue tan grande que las tres instituciones jugaron a favor, porque muchas veces pasa que, bueno, la Sala de Apelaciones acepta el recurso de Fiscalía y vuelve otra vez una audiencia, vuelve a haber, o sea, un procedimiento para definir, o sea, si se vuelve a realizar el juicio oral o se termina el proceso, igual en el Tribunal Supremo de Justicia, porque, bueno, son las diferentes instancias que pueden dar a diferentes salidas. Pero tanto la Sala de Apelaciones como el Tribunal Supremo de Justicia le dio la razón al Tribunal de Juicio en declararme 100% inocente de la causa. Brutal. O sea, algo... Inaudito. Algo difícil. Algo, bueno, de un emprendedor, de un... O sea, sí, de uno, que ya... de uno ser creyente, de uno ser como lo que nos enseñaron, de ser soñadores. Sí. Si algo es como te dicen que es imposible, yo lo voy a hacer posible. Pues sí, así fue. O sea, así fue. ¿Cómo es el Alex después de la cárcel? Bueno, un Alex cada día, o sea, porque no te puedo decir que yo salí de esa circunstancia y obviamente yo pasé también por muchas etapas psicológicas, ¿no? También de uno como aterrizar lo que uno vivió, de mucha creatividad, de muchas sesiones, bueno, muchas tampoco, pero de diferentes sesiones de crecimiento espiritual, que ha sido una evolución. O sea, no te puedo decir que salí al día siguiente era una persona totalmente distinta, sino todo fue un proceso de evolución en el cual todos los días voy mejorando, voy siendo mejor persona, voy tomando mejores decisiones y voy avanzando hacia el camino que yo quiero y que cada día más deseo, a pesar de continuar teniendo obstáculos o circunstancias que bueno, que quizá no me gustan tanto, pero que uno, imagínate, con lo que ya vivió, solo le queda avanzar. Antes has comentado, pero muy por encima, por ejemplo, que cuando hiciste esta sesión de ayahuasca, ¿no? Pues, por ejemplo, viste que la vida era un baile, ¿no? Has comentado. ¿Qué más viste o qué más aprendiste en este proceso espiritual? Bueno, yo he hecho 2 ayahuascas.
La primera... Para la gente que no lo sepa, ¿no? Ayahuasca es como una planta medicinal ancestral del Amazonas, ¿no? Que ya usaban desde hace miles de años para hacer ceremonias, ¿no? Y que tiene una sustancia que se llama DMT, que es un psicodélico, es decir, que produce estados alterados de conciencia, y que el DMT en principio solo se produce, si no me equivoco, cuando nacemos, cuando soñamos un poquito, muy poquito, y cuando morimos, ¿no? Y entonces esta sustancia pues lo tiene, que es una raíz de un árbol. Entonces, ¿cómo fue? Fue algo increíble, doloroso. O sea, también hay partes que no son tan mágicas como no le gustaría. Pero te lleva a ciertas circunstancias. Es increíble explicarlo. En ese momento quizá puede ser trambótico, puede ser una experiencia quizá no tan buena, pero al final el resultado es maravilloso. En la primera no fue tan fuerte como la segunda. La primera, la ayahuasca me llevó a ciertas cosas que yo no valoraba tanto. ¿En qué sentido? Yo, por ejemplo, yo aprendí a manejar como hace 3-4 años, pero no le había dado la importancia a manejar. O sea, prefería o que otro me manejara o sea, que... manejar sería conducir. Conducir, exacto. No, sí. Exacto. A conducir. Y la primera ayahuasca fue como... Valora las cosas pequeñas, que yo estoy tan enfocado en las cosas grandes, en crear innovaciones de cómo conducir, tomarte un café. Si tienes un problema, no lo hagas tan grande, sino me transportaba siempre a un restaurante, está en el centro de Caracas, que se llama La Posada Cervantes, que es un restaurante español, a tomarme una copa de vino tinto. Todo el rato era ese mismo proceso. Entonces decía, como la voz interna, ¿no? Todo lo superas. Pero ¿por qué no lo superas mejor tomándote una copa de vino tinto y saboreándote el proceso? Entonces era como, saboréalo, tómate de la copita de vino tinto, disfruta de los momentos con tus amigos, con tu pareja, con los familiares, en un restaurante, en un viaje, en un momento de intimidad, tomándote una copa de vino tinto. O sea, era como maneja, como de alguna forma como sal de tu mente un rato, porque yo soy muy, muy cerebral. ¿En qué sentido? Sal de tu mente. Aprovecha esas cosas que en tu mente se ven tan pequeñas, como cocinar, como manejar un coche. O sea, cosas tan sencillas. Hazlas. Bébete una copa de vino tinto. No sobrepienses tanto, que todo lo vas a poder solucionar. Y allí voy a una frase que me dijo un profesor de matemáticas, que siempre la recuerdo cuando tengo un problema, que te dice, si un problema tiene solución, no es un problema. Y si un problema no tiene solución, pues es un problema, porque no puedes solucionar. Entonces, o sea, al final la conclusión es muy sencilla. Pero a veces, también por la condición de Asperger, se te hace como un bucle. O sea, una de las cosas que caracteriza a los Asperger es porque un pensamiento, hay una parte del cerebro en el que un pensamiento a una persona que no tiene esa condición se le va rápido, y a un Asperger, pues algo que quizá a otra persona lo vería como algo completamente normal, un Asperger se le queda como eso obsesivamente, y por eso los Aspergers, cuando algo se le hace obsesivo, lo hacen realidad porque no pueden sacárselo de su mente. Entonces, esa fue mi primera experiencia. Y mi segunda, estuve casi toda la noche bailando. O sea, primero fue, ¿qué pasa? Yo empiezo la ceremonia. La ceremonia se hace en una casa con vista a Galipán, que hay una fogata. Y bueno, yo empiezo, a mí me gusta mucho caminar, y de repente veo una luz, siento como el cuerpo como, wow, qué sensación más increíble estoy sintiendo ahora, o sea, de tranquilidad, de paz, porque vivimos como de acción-reacción, o sea, vivimos ahora hay que ir allí, hay que ir allá,
tengo el problema con esta persona. Ay, no sé si decirlo esto a esta persona que amo porque quizá la hiero. O quizá, o sea, como acción-reacción. Vi un momento en el que la paz interior era tan grande y de repente caminaba y yo mismo me decía, ay, me encanta esta sensación, o sea, qué sensación de pensamiento, de relajamiento muscular. De repente llego al fuego y veo como la oscuridad. Entro en negro y me voy corriendo. Yo no quiero esto. Yo quiero otra vez esa misma sensación. Entonces, si quieres esa sensación, primer punto, aléjate de cualquier cosa que tenga que ver con la oscuridad. O sea, ¿en qué sentido? Ve hacia lo que tú eres. O sea, a veces nos olvidamos de quiénes somos para complacer a la sociedad, para complacer a los amigos, para complacer con el entorno con el que estamos, traicionándonos a nosotros mismos para complacer a los demás. Entonces, ¿qué me decía esa sensación? Si tú quieres sentir eso, vuelve a tu esencia, sé tu esencia, o sea, sé tú. Sé tú. Y de repente, habían otras personas. A mí me da pena bailar. O sea, me da mucha timidez de bailar. 3 horas bailando. Bailando, sé tú, sé libre, sé cómo tú eres especial así. O sea, como Dios te trajo al mundo, como el universo esta pieza que está aquí fue única, creada para desarrollarse, para desenvolverse en este mundo, con tu peculiaridad, con tu historia, y lo que te hace especial es lo que tú hiciste, por cómo lo quisiste hacer, y aunque te digan, tú no cuadras en el esquema de sociedad, que te digan que eres un rebelde, que eres un loco, soy yo, o que eres un inadaptado. Bueno, así fue como el universo quiso reflejar esa cuestión, esa energía en un ser humano. Y ahorita estamos a 2025 en enero, y que se desarrolle de esta forma hasta el tiempo que esa misma fuerza decida que yo siga, si sea en esta vida o sea en otra, o no lo sabemos, porque no sabemos de dónde venimos y no sabemos a dónde vamos. Pero hay que hacerlo al menos que valga la pena, ¿no? Por lo menos, por lo menos. Buah, impresionante, me está encantando todo lo que me estás explicando y lo quiero unir a un tema. A todo el mundo que viene al podcast le digo Sí. que ahora cuando acabe el podcast en este papelito Sí. escriba algo que quiere recordarse a sí mismo dentro de 12 meses, ¿vale? Y dentro de 12 meses yo te escribiré, te mandaré un WhatsApp y te lo recordaré. Bueno, pero escríbeme antes también. Te escribiré antes también. Pero te diré que lo escribas luego, pero ¿sabes? ¿Tienes en la mente quizá algo que escribirías que quieres recordarte a ti mismo dentro de 12 meses y que no quieres que se te olvide? Sí, 100%. Que a veces a uno mismo se le olvida. ¿Y es? No, o sea, claramente. Sigue tu intuición y sé tú mismo. O sea, nunca pierdas tu esencia. O sea, nunca. Por ninguna razón de la humanidad. Porque la frustración que uno puede sentir dentro de su mente de querer decir algo y no decirlo, o de hacer algo y no hacerlo, o sea, la frustración es demasiado grande. O sea, demasiado grande, o ser quien uno es. Pues sí, pues sí. Yo es algo que también he estado aprendiendo este año y es algo que también me escribiría a mí mismo dentro de 12 meses. O sea que me encanta, lo escribiremos ahora. En esta parte le suelo preguntar a todo el mundo que viene al podcast, bueno, al final lo has dicho tú al inicio, pero este podcast se llama Golden Circle, ¿no? La gente con la que te unes es lo más valioso y lo has explicado tú mismo. Por eso quiero entender, te haré 2 preguntas. La primera es de tu círculo, de la gente que te ha influenciado en la vida, que has podido conocer, ya sea en un minuto o ya sea mucho tiempo. ¿Podrías decir una persona que te haya influenciado mucho y por qué? Tengo varias. Perfecto. Tengo varias. Yo me he caracterizado que he tenido relaciones de amistad
muy sólidas, que me han durado muchísimo tiempo y que sigo conservando al día de hoy, que todos al final tienen un patrón muy parecido. Como por ejemplo, nosotros ¿desde hace cuánto tiempo nos conocemos? Pues hará 8 o 9 años bien. Son años o más. O sea, Sí, yo sí. apenas estaba en el bachillerato, en la ESO o mucho anterior. Sí, Porque sí. al final el círculo emprendedor en España Es era pequeño, pequeño sí. y sigue siendo pequeño. Sí, sí. Y al final todos o sea, nos conocíamos, nos conocemos. Y yo no te diría, o sea, una persona en específica, porque realmente he tenido diferentes personas a lo largo de mi vida, de mis 25 años. O sea, de mis 25 años he tenido varias personas que sigo conservando al día de hoy, que todos tienen el mismo, o sea, patrón, que es lo que te podría decir, o sea, es Perfecto. esa personalidad. Las personas que a día de hoy conservo en mi vida son personas que están de la mano de la luz, de la mano de la creación, de la mano del largo plazo, al lado de conversaciones que se basan en qué podemos hacer para hacer del mundo un lugar mejor. Un lugar donde desde crear innovación, desde un lugar donde cada día sea mejor para las personas que lo conviven, un lugar donde poder trasladar un café muy bueno que hay, por decir, en Venezuela o en Brasil, a otro lugar que no se tiene ese café. Lugares donde no llega la tecnología, que sí llegue. O sea, es ese tipo de cosas que van de la mano de ese ser supremo que nos creó a todos. Que es que si yo te traje como hijo mío, como reproducción mía, si yo te creé, crea también. Pero crea en lo positivo. Yo estoy creando unas especies que son maravillosas porque la especie humana es maravillosa. O sea, es algo maravilloso. O sea, tenemos la oportunidad de hablar, de caminar, de comer, de sentir, de enamorarnos, de amar, de crear. ¿Por qué no yo hago lo mismo que ese ser supremo, que es crear un mundo tan bonito, que tiene paisajes maravillosos, que tiene, bueno, que dentro de poco vamos a ir a Marte, que tenemos playas bonitas, tenemos comida maravillosa, una gastronomía increíble en todo el mundo? ¿Por qué yo como ser humano no sigo esos mismos pasos por los cuales me crearon? Entonces, ese es bueno, como el Golden Circle. Yo todos los podcasts que he visto han sido de personas. Mi tipo de persona sería la de Golden Circle. Personas que lo que quieren es, con su locura, aportar, con su rebeldía, con todos esos patrones que nos caracteriza, decir, vamos a crear una mejor sociedad. A pesar de tener quizá 1000 cosas en contra, quizá en un momento la regulación no nos favorece. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos nos decían que la cripto era una estafa, que eso no estaba permitido, que éramos hasta delincuentes. Sí, sí, sí. Como que íbamos al Pier 01, que estaba Vitalik y que estábamos allí creando smart contracts y la gente decía, cuando explicaba eso a un entorno que no fuera ese entorno golden, ¿no? Está loco. Sí, 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 sí. Este está loco, no sé qué se fumó, ¿no? O sea... Sí, 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 no, lo hemos vivido y claro, ahora es muy divertido hablar del pasado, ahora no, pero... ahora ahora el Bitcoin, ahora, bueno, todos los países quieren tener una reserva monetaria en Bitcoin porque se dieron cuenta de que el Bitcoin es una mejor forma de tener el dinero que en monedas fiduciarias, porque el Bitcoin al final es limitado. O sea, el oro, pueden salir muchos yacimientos más de oro, el fiat se puede imprimir hasta el más allá. En cambio, si nosotros como sociedad creamos algo que entre nosotros pactamos que no se va a poder crear más, va a tener más valor. Porque al final, ¿qué tiene valor en la vida? Lo que es limitado. ¿Por qué le damos valor a nuestra vida? Porque, bueno, porque se acaba. Se acaba. Sí, sí, sí.
Muy buena reflexión y nunca me habían dado una respuesta así. Igualmente la siguiente pregunta y última es, y que no sea de tu círculo, o sea, ¿hay alguien que no haya estado en contacto directo contigo pero te haya influenciado mucho en tu vida y en quién eres ahora? Bueno, muchísimas personas, pero por decir una, por ejemplo, la persona que hasta el día de hoy, o sea, y que cuando nadie lo conocía, me sigue influenciando hasta el día de hoy, es el personaje Steve Jobs. O sea, aparte, me siento muy identificado porque, bueno, somos los dos pistis y muy emocionales, porque yo considero que soy una persona muy, o sea, muy emocional y que me dejo llevar mucho por las emociones, que eso también hace que, bueno, que no solo sea la parte técnica, sino que me guste combinar el arte, la tecnología, entre otras diferentes cosas cuando me enfoco en la creación. Eh, Todo lo que han sido frases célebres, biografías, películas sobre ese personaje tan importante en la historia de la humanidad, que un personaje que no sabía programar. O si sabía programar era algo muy simple. No era diseñador. No había ni siquiera empezado la universidad. Venía o sea, de ser adoptado. Es una persona con ningún tipo de parámetro Obvio, ¿no? obvio en el cual dijeran, esta persona va a ser exitosa. Una persona que en el colegio era hippie, o era, o sea, inadaptado, era una persona con un círculo de amistades frikis, una persona, o sea, que rompía los esquemas. Creó la compañía hasta el día de hoy, o sea, al día de hoy la compañía más valiosa de todo el hemisferio humano terrestre, la creó esa persona. O sea, y eso nos enseña. Y lo echaron de su propia compañía. O Y sea, volvió. lo echaron de su propia compañía. Le dijeron desde pequeño que no era capaz. O sea, su junta directiva le dijo que la compañía ya no lo necesitaba más, que no servía. Y él demostró al mundo que sí se podía. Y creó, o sea, el iPhone, el Mac, o sea, productos que nos cambiaron nuestra vida en el día a día a todos los seres humanos o sea, del mundo. O sea, y eso, la conclusión hizo la compañía más grande a nivel de capitalización, o sea, del mundo, de Estados Unidos, actualmente es Apple. Junto con Nvidia, ¿no? Ahora. Sí, bueno, ahí están. Pero durante los últimos 20 años fue Apple y él hizo un cambio en la industria de la tecnología de por qué la tecnología tiene que ser solo para frikis y por qué no hacemos que la tecnología sea para todo el mundo. Entonces, eso nos enseñó que no hace falta que a veces una idea que otros dicen, no, es una idea muy simple, una idea que no, ¿para qué? O sea, o es muy difícil, es imposible hacerla. A veces una idea tan simple como a nivel conceptual de algo que ya existe, pero hacerlo sencillo para la humanidad, puede tener o sea, La repercusión. una repercusión tan grande y que sea comandado por una persona que más allá de dónde viene, más allá de dónde va, más allá de los estudios que tiene, de si huele mal, que decían que Steve Jobs o sea, no se bañaba, o sea, llegaba a las oficinas y como decían, pero ¿qué hace este aquí? Con ideas que le venían del más allá, con su peculiar forma de dirigirse a las personas, su peculiar forma de cómo era desde su punto de vista, desde su experiencia, llevar una empresa. Ningún ejecutivo, ni de Pepsi Cola, ni con Harvard, ni con todos los estudios del mundo de management, cuando Apple estaba a punto de ir a la bancarrota, que casi estaba, o sea, estaba a la bancarrota, un muchacho, o sea, un hombre que venía de la nada, sin ningún máster en Harvard,
solo con la simple idea de innovar y de llevar a Apple la innovación, hizo que la compañía catapultara. Y no solo la innovación, sino, o sea, la visión, la misión del mensaje. O sea, del mensaje que tú le das a la humanidad. Es como si tú estás encerrado en un lugar y el mensaje que tú tienes es de fe, es de que voy a salir, es de que esto es un obstáculo, vas a obtener esa respuesta. Apple pasó de ser una compañía aburrida de unos ordenadores que con pocas funcionalidades complementarias porque eran sistemas muy cerrados y con muy poca visión, a decir, piensa diferente. Y ahí fue cuando salió el mensaje de piensa diferente, con los personajes más peculiares de la historia, de que en Apple no solo somos una compañía de ordenadores, somos una compañía que te traemos la innovación que viene del más allá para que tú, cualquier persona del mundo, pueda transformar esas ideas, esas cosas que quiere realizar, que no puede realizar porque no tiene la herramienta, para que Apple, para que sus productos sean una herramienta para tú lograr esas ideas innovadoras, esa capacidad que tú tienes y mandarla al mundo. Entonces, como el iPad, que tienes la capacidad de poder hacer dibujos artísticos, puedes de repente tener una videollamada con alguien que sería imposible si no es a través de esta nueva tecnología. Cosas que eran imposibles para la gran mayoría de las personas y solo estaban al alcance de los frikis. Me encanta, una muy buena reflexión y estoy muy de acuerdo también de las personas que a mí me ha influenciado más. Para acabar, te voy a dar un libro, ¿vale? He estado pensando a ver qué te podía dar, a ver si no lo tienes primero, voy a buscarlo. A ver, ya digo, no sé si te lo habrás leído. ¿Te has leído un libro que se llama Dejar ir? No. Vale, pues buenísimo, creo que te encantará, a ti que te gusta leer. Me lo regaló el otro día un amigo y me compré otro para poder regalarlo. Y es un libro que, ya digo, me están haciendo un hype de hace tanto tiempo. No me lo he leído aún, ya digo, lo tengo duplicado para leérmelo, pero creo que es algo que tú ya has hecho en gran parte. Pero aquí muchas veces, no sé si te ha pasado a ti, pero leer un libro no es solo aprender algo nuevo, sino a veces es ponerle palabras a algo que ya conoces, ¿no? Entonces creo que por toda tu experiencia es un libro que te marcará mucho. Espero que si te lo leas pues me escribas un mensajito y bueno, y esto es para ti. Aquí, muchísimas gracias. El camino a la liberación, bueno. Qué mejor nombre. Y bueno, Alex, con esto llegamos al final. Me ha encantado la historia, mil gracias. Espero que a partir de aquí todos sean éxitos y que a partir de ahora puedas disfrutar de esta libertad. Muchas gracias. Muchísimas gracias.